Es un gran honor para el Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard University haber podido contribuir a la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, sumándonos al intenso programa de actividades que se están celebrando durante el presente año por todo el mundo, con una conferencia impartida ni más ni menos por el actual comandante del Juan Sebastián Elcano. Así que quiero expresar mi más profundo agradecimiento y darle nuestra más cariñosa bienvenida al observatorio al capitán de navío, Ignacio de Paz, por haberse ofrecido a impartir esta charla y también por su amabilidad y su buenísima disposición durante la organización de este evento. Hace poco leí que se le atribuyeron, un historiador británico cuenta que se le atribuyeron estas palabras a Pedro I el Grande de Rusia, quien dijo, traduciéndolo al español, el gobernante que solo tiene ejército tiene una mano, el que también tiene armada tiene las dos. Pero creo que la hazaña que emprendieron los navegantes Francisco de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, siglo y medio antes de que Pedro I el Grande dijese estas palabras en 1696, tuvo una importancia que trascendió el terreno político y el terreno militar. Y su repercusión en el conocimiento y en nuestras vidas seguramente ha ido muchísimo más allá de lo que sus protagonistas en su día previeron. Así que estoy convencida de que el capitán Ignacio Paz nos va a iluminar con esta charla y nos va a hacer conscientes aún más de lo que supuso esta importante empresa que emprendimos España y Portugal. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Buenos días a todos. La verdad es que, directora ejecutiva del Instituto Cervantes, Marta Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y, por supuesto, por esta cariñosa presentación. Gracias a todos ustedes por su asistencia, especialmente nombrar al cónsul general, embajador Álvaro González, por arroparnos, y al capitán de navío Juan García Fernández, Grado Naval en Washington. Bueno, vengo con mucha ilusión esta mañana aquí, no solo por tener la oportunidad de impartir una conferencia en el Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, sino por hacerlo ante ustedes y ante vosotros. A vosotros os voy a tratar de tú, ¿eh? Me dejáis, ¿no? Por impartir esta conferencia y sobre todo por el tema de la conferencia. Poder hablar de Juan Sebastián Elcano, no solo el navegante, y hacerlo ahora, como bien decía la directora ejecutiva, ahora que comenzamos el trienio del 5º centenario de esa expedición universal que desde luego cambió el mundo, y también hablar del buque escuela Juan Sebastián Elcano y hacerlo en el momento que ocupo el privilegio, el puesto de comandante de este buque escuela, pues es todo un privilegio, como digo, y es todo un reto, ¿no? Y como pretendo hablarles mucho, que no aburrirles, voy a empezar ya de nuevo agradeciendo la presentación y por supuesto la invitación. Esa ilusión con la que vengo he tratado de plasmarla en la presentación, en la preparación de esta exposición, y confío ahora ser capaz también de hacerlo en esta exposición, con el único objetivo que sea atractiva, que sea amena para ustedes, ¿no? Que les haya compensado venir la mañana del sábado, que estoy consciente que tendría muchos planes distintos a este, pues que os haya merecido la pena venir aquí a escuchar esta conferencia. Y si además de eso, porque me reconozco poco conformista, consigo, bueno, incentivaros o animaros a leer un poco más, no solo del buque escuela, su vida y trabajo a bordo, sino del navegante y la hazaña que emprendió y llevó a cabo, pues mucho mejor, porque es un momento importante. Es un momento importante ahora hablar de Juan Sebastián Elcano, de la primera vuelta al mundo, porque celebramos los 500 años de esta gesta y porque la información que llega, la información que se difunde, no es del todo veraz, no es del todo rigurosa y en ocasiones nos llega adulterada y tergiversada. Por eso voy a intentar de una forma sencilla contar lo que pasó, lo que después de haber leído creo que pasó, para que después ustedes, bueno, pues eso reafirme su opinión o por el contrario pues les provoque más investigación o estudio, ¿no?
Voy a seguir este guión, como ven, la primera parte es aquella que voy a dedicar al navegante, para el resto hacerlo del buque escuela. Sobra decir que si alguien tiene alguna pregunta, que se sienta libre de hacerla en cualquier momento, y si no, intentaremos que haya tiempo luego para un coloquio. Y empiezo hablando ya del navegante. Si yo les digo a ustedes que hace 500 años el navegante portugués Fernando de Magallanes le presentó una empresa al rey español Carlos I, consistente en, navegando hacia Poniente, llegar a la isla de las Especias, y que el rey español la aprobó y la respaldó, y así se llevó a cabo. Fernando de Magallanes, navegando hacia Poniente y no hacia Levante, como venían haciendo los portugueses, fue capaz de llegar a las Molucas, las islas de las Especias. Pero que Fernando de Magallanes falleció en esa expedición, y posteriormente, al mando de un único barco, continuó Juan Sebastián Elcano navegando hacia Poniente y llegó al punto de partida, y por lo tanto dio la primera vuelta al mundo. Si yo les digo eso, no les he mentido, pero lo he resumido tanto que no hago honor a la verdad ni a la historia, y desde luego no a sus protagonistas. Por eso conviene explicarlo un poco más y mejor. Y por eso en acontecimientos de esta entidad, yo creo que en cualquiera, pero sobre todo en acontecimientos de esta entidad, de esta importancia, es absolutamente necesario repasar el contexto histórico. ¿Qué sucedió, pero sobre todo cuándo y de qué forma sucedió? Estamos en marzo de 1518, cuando Fernando de Magallanes se presenta en la corona de Castilla al rey Carlos I a presentarle un proyecto. De forma resumida, decir que el proyecto, lo he adelantado antes, consistía en que Fernando de Magallanes estaba convencido que, navegando hacia Poniente, sería capaz de alcanzar las islas de las Molucas, Indonesia, las islas de las Especias. Fernando de Magallanes, cuando presentó ese proyecto, se basó en dos argumentos principales. Uno, que el océano Atlántico estaba unido con ese mar del sur recientemente descubierto por Vasco Núñez de Balboa. Estaba unido, no sabía cómo, no sabía en qué zona o a través de qué paso, pero estaba convencido que estaban unidos. Por lo tanto, se podría navegar de forma continuada hacia Poniente. Y dos, y más importante, que de acuerdo al Tratado de Tordesillas, 1594, 2 años después del descubrimiento de Cristóbal Colón, las islas de las Especias caían en la demarcación asignada por ese tratado a España y no a Portugal. Por lo tanto, la explotación de esas islas correspondía a España y no a Portugal, como venía haciendo. Esos fueron los dos argumentos principales de Fernando de Magallanes a Carlos I. Carlos I, que lo cita en Valladolid en marzo de 1518, lo escucha y decide no solo apoyar y tutelar esta expedición, sino, y lo más importante, decide financiarla. Y la corona de Castilla, la corona de España, paga esta expedición y por lo tanto se lleva a cabo. Y entre ambos, entre el explorador portugués Fernando de Magallanes y el rey Carlos I, se firma un acuerdo. Seguro que les suena a ustedes las capitulaciones de Valladolid, repito, en marzo de 1518. Y de acuerdo a esas capitulaciones, que era un contrato de la época, el rey Carlos I pone a disposición de Fernando de Magallanes una escuadra de 5 barcos y nombra a Fernando de Magallanes capitán general de esa escuadra, gobernador y adelantado, es decir, aquel responsable de todas las tierras que vinieran o que fuera capaz de descubrir. Y lo más importante, le nombra caballero de la Orden de Santiago. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque si lo traducimos en tiempo actual, el ser nombrado caballero de la Orden de Santiago lo podemos resumir mucho, pero seríamos rigurosos si lo hacemos. Fernando de Magallanes se nacionaliza español, porque pasa a pertenecer a la Orden de Santiago. Además de ser capitán general de una escuadra castellana o española y además de trabajar para el rey de España, pero es que además acepta el puesto o el cargo de pertenecer a la Orden de Santiago. Bueno, eso ya es un poco con más detalle el contexto histórico, pero me gustaría añadir algo más. Carlos I en ese momento, 1518, tiene 18 años y está recién llegado a España, apenas habla español y además no fue bien recibido en España, todo lo contrario. Y eso lo comento para poner en relieve y para darle más valor, si cabe, a su decisión, porque lo cómodo y fácil hubiera sido no implicarse en esta empresa.
Los historiadores no se ponen de acuerdo si la empresa fue previamente presentada a Portugal o no y rechazada. No entremos en eso, y menos en estos momentos en los que las relaciones no son del todo buenas. Da igual. La empresa fue presentada en España, en Castilla, y Carlos I, insisto, en una situación muy complicada, por su recién llegada al reino, la acepta, la respalda e, insisto, la financia. Y financia esta empresa, una escuadra de 5 barcos que aquellos que han navegado, si ven sus dimensiones, bueno, solo verlas da miedo para navegar y sobre todo para navegar por donde navegaron, ¿verdad? Con un total, hay libros de historia que hablan de 239, en eso nos basamos nosotros, otros llegan hasta 250, da igual, en torno a los 240 hombres, de los cuales 2/3 partes eran españoles, aproximadamente 160, y el resto eran de hasta 9 nacionalidades, alemanes, italianos y por supuesto portugueses. Según los libros que se han consultado, entre 25 y 30 eran portugueses, entre ellos Fernando de Magallanes. Y aquí ven los 5 barcos, Trinidad, que era el buque insignia o buque de mando, capitaneado por el propio Magallanes, San Antonio, Concepción, Vitoria, Santiago. De los 5 capitanes, 3 eran castellanos, 3 eran español y 2, Fernando de Magallanes, como he mencionado, la Trinidad, y Juan Serrano en la Santiago, que era el barco más pequeño, eran portugueses. Se financia para que tengan víveres y aprovisionamiento y material para 2 años, se calculaba que no menos de 2 años iba a durar esta expedición y así se prepara la logística para estos barcos. ¿Dónde estaba? Importante, vamos a empezar a hablar de él. ¿Dónde estaba Juan Sebastián del Cano en ese momento? Juan Sebastián del Cano era el maestre de la Concepción. ¿Qué es el maestre? Porque también sobre esto hay mucha confusión. Maestre contra maestre, segundo comandante, navegante. El maestre era el número 2 de un barco, lo que ahora podríamos traducir por el segundo comandante. Y además, a diferencia de ahora, en la que teóricamente, a lo mejor no en mi caso, los comandantes también saben de la mar, entonces el capitán de un barco no tenía por qué ser necesariamente un experto de la mar, tenía que ser un experto en el mando, pero muchas veces no eran expertos en la mar. Sí lo era siempre el maestre era el experto en la mar, el segundo comandante, el encargado de preparar el barco y llevar a cabo las navegaciones del barco. Y ese era Juan Sebastián del Cano a bordo de la Concepción, bajo el mando de Gaspar de Quesada, que era un capitán castellano. Bueno, Magallanes. Fernando de Magallanes cumple su parte, cumple su contrato, las capitulaciones de Valladolid, navegando hacia Poniente, llega, ahora lo veremos, casi llega a la isla de las Especias, las Molucas, en Indonesia. Y digo casi llega porque realmente, y lo veremos ahora, fallece en Filipinas, al norte, en la isla de Mactán, en una guerrilla con indígenas, meses antes de que la expedición llegara realmente a las islas de las Molucas. Pero en cualquier caso, para llegar a las Molucas, navegando hacia Poniente, todo ya estaba hecho en el momento en que falleció. Fernando de Magallanes sale de Sevilla en agosto del 19, en septiembre lo hace de Sanlúcar de Barrameda y comienza su navegación como lo hizo años antes Cristóbal Colón, navegando hacia Poniente. Hace una pequeña recalada en Santa Cruz de Tenerife, lo ven aquí, la parte de Magallanes es la que está en rojo, ¿verdad? Toda esta, Pacífico, y hasta aquí en Filipinas, isla de Mactán, que es donde fallece. Pero todavía estamos aquí, sale, hace una recalada en Santa Cruz de Tenerife, cruza el Océano Atlántico y llega a Río de Janeiro, a la bahía de Santa Lucía, lo que ahora se conoce como bahía de Guanabara. Estamos ya en diciembre de ese año, en diciembre del 19. Baraja la costa de norte a sur, con esos 5 barcos, en la costa de Sudamérica, empieza a navegar en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo, pensando que ese iba a ser el paso de uno a otro océano. Se da cuenta que no lo es y sigue navegando hacia el sur. Al llegar a San Julián, en la Patagonia, una zona francamente hostil y sobre todo en invierno decide invernar. Con sus 5 barcos pasa ahí el invierno. Bueno, ese fue un periodo duro para la expedición porque seguro que ustedes han escuchado que gran parte de los capitanes se sublevan. Hay un motín que Fernando Magallanes es capaz de aplacar. Algunos, bueno, los ejecutan, otros se quedan desterrados en esa zona, en la Patagonia, que viene a ser lo mismo, lo que pasa es que prolongar un poco la agonía y la muerte, pero viene a ser lo mismo. Y sigue navegando hacia el sur. En ese momento, en noviembre, aquí estamos, en noviembre de ese año, noviembre estoy en el 20,
descubre el paso. En octubre exactamente lo descubre y en noviembre lo cruza y lo denomina el Estrecho de Todos los Santos, que posteriormente pasa a ser conocido como el Estrecho de Magallanes en honor al marino que lo descubrió. En ese momento, como digo, aquí estamos ya en noviembre del año 1520, ya solo quedan 3 de los 5 barcos. Santiago se hundió, aunque gracias a Dios en su momento se recuperaron y se salvaron a todos los náufragos, y la San Antonio desertó. Volvió a España después de ese motín que hubo en la Patagonia en San Julián. Quedaban 3 barcos, Concepción, Trinidad y Victoria. Y esos 3 barcos son los que comienzan la navegación por el Pacífico después de cruzar este estrecho. Pacífico, ¿se acuerdan ustedes? Lo mencionó antes, era el Mar del Sur, el que en 1513 había descubierto Vasco Núñez de Balboa, también explorador y navegante español. Es Fernando Magallanes quien le cambia el nombre y lo denomina Océano Pacífico por lo tranquila de sus aguas. Y comienzan a navegar por él hasta que en marzo, y estamos ya, prometo a lo largo de la conferencia aprender hasta que en marzo de 1521 llegan a las islas que posteriormente se llamarían Filipinas en honor a Felipe II, las islas de San Lázaro, la isla de Mactán. Ahí Fernando Magallanes se mete, se implica en una guerrilla local y fallece, pierde la vida. Quedan 3 barcos, como les acabo de decir. La expedición, los hombres que quedan en la expedición, los mandos que en ese momento tienen la responsabilidad de la expedición, deciden deshacerse de uno de los 3 barcos. La Concepción estaba en mal estado y además, sobre todo, no tenían hombres para marinar 3 barcos. Habían perdido, en toda esta navegación de más de año y medio, habían perdido muchos hombres, fundamentalmente por la enfermedad de la mar o escorbuto, por la falta de víveres, de comida, de vitaminas. Deciden deshacerse de uno de los 3 barcos. En la Concepción quedan tan solo 2, Trinidad y Victoria. Fernando Magallanes, repito, fallece en Indonesia, en Filipinas, al norte de... Álvaro, me los he hecho a propósito esto. Fallece aquí, todavía están aquí los barcos y, insisto, quedaba mucho por hacer. Y ahí entra a jugar Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano. 2 barcos. Juan Sebastián Elcano se le nombra el capitán de la Victoria. Juan Sebastián Elcano nunca fue el capitán o el jefe de la expedición. Salió maestre de la Concepción y en agosto de 1521 se le nombra capitán de la Victoria. Y como capitán de la Victoria, junto con su compañero capitán de la Trinidad, proceden hacia el sur y llegan finalmente a Indonesia, las islas de las Molucas, las islas de las Especias, en noviembre de 1521, 6 meses después de que hubiera fallecido Magallanes. 2 barcos. Gaspar de Quesada decide, al mando de la Trinidad, decide hacer el tornaviaje, volver por donde habían navegado. Bueno, su aventura fue ciertamente corta en el tiempo porque por un temporal perdió los palos del barco y luego lo hicieron prisionero los portugueses. La vida de la Trinidad en solitario poco tiempo se prolongó y finalmente el barco se dio de baja y no salió de las islas de Indonesia. Fernando Magallanes, al mando de la Victoria, en noviembre carga el barco de especias, fundamentalmente clavo, y en diciembre de 1521 él, y solo él, toma la decisión de seguir navegando hacia Poniente. Nos encontramos aquí y decide él, al mando de la Victoria, un único barco ya de los 5, navegar hacia Poniente, y esto es lo que hizo durante 9 meses. De forma que en diciembre de 1521 comienza una navegación en solitario para en agosto del 22 llegar al punto de partida Sanlúcar de Barrameda. Según los historiadores, estos 9 meses al mando del Juan Sebastián Elcano navegando en solitario al mando de la Victoria fueron sin duda, y fueron todos duros, los más duros de los 3 años de la expedición, los más duros de los 3 años de esa gesta universal. Juan Sebastián Elcano tenía que navegar no solo por unas aguas que nunca lo había hecho un marino español, el Océano Índico, solo conocido y navegado entonces por los portugueses, doblar el Cabo de Buena Esperanza. Solo en doblar ese cabo tardó 3 meses, 90 días debido a los temporales permanentes en la zona, en un único barco.
para finalmente barajar la costa africana de sur a norte, hacer una pequeña escala en Cabo Verde. No tenía otra opción, puesto que ya no tenía ni víveres ni agua, ya todo lo que se podía comer, y hablo de cuero de los barcos, ya lo habían comido, y ya no tenían más bebida que su propia orina, ¿no? Y así está recogido en los libros. Estuvo a punto de ser prisionero en Cabo Verde, finalmente consiguió escapar y llegar a Sanlúcar de Barrameda. 9 meses de odisea navegando en solitario, salieron 60 hombres a bordo de la Victoria de las Islas Molucas y llegaron tan solo 18 a Sanlúcar de Barrameda. Y llegaron, y como escribió Juan Sebastián Elcano, y así se lo escribió al rey Carlos I, flacos como jamás hombres estuvieron, dando la vuelta a toda la redondeza del mundo. Él era consciente que había llegado al punto de partida y lo había hecho 3 años después. Después de haber navegado 44.000 millas náuticas y haber estado fuera en una expedición de 1080 días de forma continuada en esa odisea. El rey Carlos I así se lo reconoció y le concedió un escudo de armas con un lema que ven en pantalla, que está en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela, tu primus que tú me diste a mí, el primero que me diste la vuelta, entendiendo como tal la primera vuelta al mundo. Si a Fernando de Magallanes, y nadie lo discute, hay que reconocerle su mérito, que lo tiene, el descubrimiento del estrecho de Magallanes, y además la virtud de la persistencia, ¿verdad? La constancia y la firmeza. A Juan Sebastián Elcano se le podemos asignar o atribuir el de la resiliencia, la resistencia y la capacidad de recuperarse, porque su gesta día a día fue una auténtica odisea. Y toca ahora reconocer como tratamos de hacer aquí con esta conferencia, el papel de Juan Sebastián Elcano. Para resumir, me gustaría que nos quedáramos con la idea fuerza de que la expedición tuvo 2 partes diferenciadas. La primera, para lo cual fue diseñada, porque fue diseñada para eso, navegando hacia Poniente, llegar a la isla de las Especias, a la vez que se descubría un paso, el estrecho de Magallanes, a cargo de Fernando de Magallanes. Y esa es la empresa que se acordó con el rey Carlos I. Lo demás, por parte de Juan Sebastián Elcano, fue la reacción a una situación de crisis, fue algo sobrevenido, no estaba previsto en ningún caso. Fue su decisión seguir navegando hacia Poniente y completar la primera vuelta al mundo al mando de la nao Victoria. Como digo, 2 partes complementarias, sí, pero diferenciadas dentro de la misma expedición universal, Magallanes y Elcano. Magallanes así le corresponde, está en todos los libros de historia y es bien conocido, no lo es el caso de Juan Sebastián Elcano, por eso todos queremos contarlo y especialmente en este trienio que se conmemora el 5º centenario. 5º centenario que hemos empezado a conmemorar, ven el gallardete de fondo rojo y número 500 en blanco, que se hizo en el buque escuela el febrero del año pasado, de 2018, en un acto muy bonito, muy sencillo, que presidió el rey, y izamos ese gallardete que llevamos izado en este buque escuela y empieza a ser izado ya en buques de la Armada que navegan por el extranjero y que van también impartiendo conferencias de este tipo para que se conozca esta gesta, que podemos resumir diciendo que fue la primera globalización de la historia. Esa primera vuelta al mundo, esa vuelta que unió a todo el mundo por primera vez, que compartió cómo y de qué se vivía en todas las tierras que unían el globo, fue la primera globalización de la historia y desde luego cambió no solo el concepto de la dimensión de la Tierra, sino también cambió el concepto de artes y de ciencias como la medicina, como tantas otras, ¿verdad? Por no hablar de la gastronomía, que hubo un antes y un después de la primera vuelta al mundo. Y esto es lo que les quería contar de esta primera parte del Juan Sebastián Elcano, el navegante, antes de empezar ahora para hablar del buque escuela. Bueno, entramos ya con el buque escuela y lo haré acompañado de muchísimas fotos porque el buque escuela, que no su comandante ni sus oficiales, es muy fotogénico. El buque escuela no es. Bueno, y vamos a empezar hablando de su historia, de su cuaderno de bitácora. Este buque escuela el próximo mes de julio cumplirá nada más y nada menos que 91 años. 91 años de servicio continuado e ininterrumpido a la Armada y a España.
porque se construyó en el año 1925, se dio la orden, en el 27 se votó y en el 28 se entregó en la Armada, año 1928. El pasado mes de julio celebramos 90 años de su entrada en servicio a la Armada y, como digo, este mes de julio ya en breve celebraremos 91. Aquí lo tienen en la grada. Se diseñó y construyó en el astillero Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz. A Horacio Echevarrieta se le debe el tener este barco, porque la idea original era reconstruir bueno, pues recuperar un motovelero italiano, Augustela, de 3 palos. Este ingeniero naval convenció a las autoridades del momento que no estaba en buenas condiciones y que no era lo que la Armada necesitaba, que había que diseñar y construir un barco nuevo. Así se hizo. Y además consiguió que se le llamara Juan Sebastián Elcano, porque el nombre original que estaba previsto para este barco era el de Minerva. Bueno, pues fue Horacio Echevarrieta, y conviene recordarlo, aquel que convenció al jefe de gobierno, presidente de gobierno, Primo de Rivera entonces, en el reinado de Alfonso XIII, para que fuera un barco nuevo de 4 palos y además con el nombre de Juan Sebastián Elcano. Bueno, 8 millones de pesetas, $50.000 costó este barco en su momento. Yo creo que es un dinero bien invertido. Aquí ven una fotografía, Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII en el medio, de la primera navegación de este barco, la navegación de pruebas de Cádiz a Málaga, en la que embarcó el rey Alfonso XIII. Y a partir de él, hasta 3 generaciones más, 4 ya en total de la familia real implicadas, y además implicada de una forma muy estrecha con este buque escuela. Como he mencionado antes, el rey Alfonso XIII, el conde de Barcelona, el rey don Juan Carlos y el rey. Cronológicamente, primero el rey don Juan Carlos, luego el conde de Barcelona navegó en Elcano y finalmente el rey actual como príncipe de Asturias. De forma que el rey don Juan Carlos y el rey Felipe VI, los dos hicieron un crucero de instrucción completo como guardiamarinas. En los años 50, en los 58 el rey don Juan Carlos y en el 87 el rey actual como príncipe de Asturias. La reina Sofía también ha embarcado en muchas ocasiones, no digo solo visitado el barco, digo navegado, que también lo ha hecho. Y bueno, confiamos que la 5ª generación, la princesa de Asturias, que está por venir, lo haga, si no se puede en el corto plazo, que sea en el medio, pero que tengamos la 5ª generación de la familia real a bordo pronto. Y esta es una fotografía del acto ese que les mencionaba, febrero del año pasado, en el izado del Gallardete del 5º centenario. Como ven los reyes, con la dotación de Juan Sebastián Elcano, en una ceremonia muy sencilla, para arrancar los actos de 5º centenario, de divulgar y difundir esta gesta, que además de venir los 2 reyes, con la ministra de Defensa de entonces y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, se invitó a todos los antiguos comandantes del barco. Yo soy el número 58. De los 57 anteriores siguen con vida 27. Y de los 27 que se invitaron, los 27 dijeron que no se lo perdían. Y los 27 vinieron. Finalmente fallaron 3, estuvieron 24 a bordo. Los 24 me recordaron que cuando ellos mandaron, y además lo hicieron por separado, el barco estaba mucho mejor que ahora. Seguro que tenían razón. Pero bueno, fue un acto muy sencillo y desde luego muy emotivo, con la suerte de tener a los 2 reyes a bordo. Bueno, cuaderno de bitácora y el barco. En 90 años, casi 91. ¿El barco ha cambiado? Créanme que poco. ¿La vida ha cambiado? La vida ha cambiado muchísimo. Hemos pasado del blanco y negro al color, de un ritmo de la vida de progresión aritmética a la geométrica, de lo analógico a lo digital. Todo ha cambiado y sigue cambiando, y además a una velocidad de vértigo. Pero la vida y el trabajo a bordo tratamos de que se mantenga lo más parecido a los orígenes posible. Pero claro que ha cambiado, lógicamente. Aquí ven fotografías pues, de los primeros años. Exactamente esto es Elcano en La Habana en el 29 y las primeras son fotografías del primer crucero de instrucción, que fue primera vuelta al mundo en el año 28. Entonces a los comandantes, cuando tomaban el mando, le deseaban suerte, también se sigue haciendo ahora por tradición, pero fundamentalmente por 2 motivos: para que no tuvieran muchos hombres al agua, porque eran difíciles de recuperar luego, y para que no tuviera muchos desertores. ¿Por qué? Porque Elcano se aprovechaba fundamentalmente en las vueltas a Sudamérica para hacer las Américas. Entonces saben ustedes que había mili de reemplazo, uno se apuntaba a la mili, se apuntaba al Elcano y se quedaba allí, ya no volvía, tenía el pasaje gratis. Entonces a los comandantes le deseaban suerte que no tuviera muchos desertores, porque luego justificarlo y explicarlo era francamente complicado. Bueno, ahora creo que no hay desertores,
Gracias a Dios, los hombres al agua que existen, son menos, pero la suerte se le sigue deseando a los comandantes. Pero insisto que la vida hemos procurado que haya cambiado poco. También como anécdota contarles que antes se llevaba ganado vivo a bordo. Seguro que lo han escuchado más de una vez, ¿no? Se llevaba animales, además animales, ganado, bueno, pues como vacas a bordo, ¿no? El problema es que no había frigoríficas y el barco no aguantaba navegaciones de más de 20-25 días, ¿no? Sin alimentos. Con la aparición de las frigoríficas ya no ha habido necesidad de llevar ganado a bordo, ¿no? Pero en los primeros años se llevaba ganado, luego eran aves de corral y así progresivamente, ¿no? Ahora ya, pues gracias a Dios, no es necesario, ¿no? Eso, si van a ver el barco, verán que en las cubiertas, los extremos de la cubierta están pintadas de verde, lo que se conoce como las tracas. Eso era para engañar al ganado y que el ganado se creyera que eso era pasto y así se tenían entretenidos. Entonces, entre el mareo de la mar y el pasto que nunca llegaba, pues el animal estaba feliz sin saber que venía detrás el matarife. Sí, aquí. ¿Mejor? Yo creo que sí, ¿no? Perdón, Fenomenal. Bueno, y en todo este tiempo esto es lo importante, ¿qué ha hecho el Juan Sebastián Elcano y de forma resumida? Bueno, pues el Juan Sebastián Elcano en casi 91 años ha navegado 12.000 singraduras o 12.000 días de mar, que si los ponemos todos juntos suponen 35 años. De los 90, 35 serían de forma continuada en la mar, navegando. Y ha navegado 1.745.000 millas náuticas, que si las ponemos todas juntas en el círculo del Ecuador, supondría 87 vueltas al mundo. De estos 90 cruceros de instrucción, 91 con el actual, 10 han sido vueltas al mundo, 6 hacia Poniente, como lo hizo Magallanes y Elcano, y como también empezó a navegar Colón, y 6 hacia Levante, hacia el este. El Ecuador se ha cruzado más de 100 veces, el Canal de Panamá más de 40, el de Suez 8 veces, se ha dado la vuelta a Sudamérica en 15 ocasiones y se ha navegado por todos los mares del mundo. Pero sobre todo, en el Juan Sebastián Elcano se han formado hasta 22.000 marinos de España, entre oficiales, suboficiales, marinería, personal civil, 22.000 marinos de España, y dentro de ellos 6.500 guardiamarinas, oficiales en periodo de formación, en ocasiones en tercer año o en cuarto año, formándose, como digo, durante su crucero de instrucción, normalmente de 6 meses, a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y se han visitado muchos puertos, como hoy y en esta ocasión Boston. 72 países diferentes se han visitado, algunos de ellos como Estados Unidos, que es el que más veces ha visitado en 165 ocasiones. 198, casi 200 ciudades distintas, 32 españolas, 162 extranjeras. Nueva York, la ciudad que más veces ha visitado, 32 veces, y Boston, si bien aquí pone 13, 13 era hasta esta ocasión, esta la visita número 14 a la ciudad de Boston. Bueno, en la visita a todos estos puertos, pues el Juan Sebastián Elcano ha adquirido el sobrenombre, y así se le conoce, lo cual nos llena de orgullo, pero también de obligación, de embajador y navegante de todos los puertos que ha visitado, que como ven en pantalla no son pocos. Aquí tienen fotografía de algunos de ellos, y todos muy recientes. La Habana, Buenos Aires, Valparaíso y Ushuaia. Bueno, ¿cómo es el buque escuela? Si yo les tengo que describir el buque escuela, les digo que es un velero de 4 palos de casco blanco y línea de flotación verde, que puede dar hasta 20 velas, que tiene un bauprés o un palo longitudinal en la proa, que está rematado por la diosa Minerva, pero sobre todo les diría que a popa del barco lleva siempre una bandera lo más grande posible, de acuerdo al viento, que es la bandera de España. Eso es el motivo del barco, formar a guardiamarinas y representar a España en el exterior, y por eso siempre llevamos la bandera más grande que podemos, con mucho orgullo, para darla a conocer, cómo es España y cómo son los españoles. Además les puedo dar más información. Claro, el barco mide 113 metros de largo, 13 de ancho, 50 de alto y 7,5 debajo del agua, de calado. Pero lo importante es lo que les acabo de decir. Es un buque velero tipo bergantín goleta, 4 palos, ya lo he mencionado, aparejo de cuchillo, aparejo de cruz en la proa, y los 4 palos tienen nombre. De proa a popa, Blanca, Almansa, Asturias y Nautilus, que son los nombres de los buques escuelas que precedieron al Juan Sebastián Elcano. No exactamente los 4 anteriores,
pero sí los 4 que estuvieron más años en servicio en la Armada Española. De hecho, Nautilus sí que fue el predecesor del Elcano, de forma que, además, el primer comandante, el Juan Sebastián Elcano, lo fue el último de la Nautilus y con ambos barcos dio la vuelta al mundo. Fotografías del buque escuela, que como se pone ahí, bueno, en la transparencia realmente tiene zonas que es un verdadero museo a flote, ¿no? Sobre todo la cámara del comandante, que la pueden ver aquí en pantalla, un museo de 90 años de intercambio de regalos, de presentes, de algunos muy significativos, otros de muy alto nivel, y que con mucho orgullo se expone en la cámara del comandante. No se crean que la cámara es tan elegante cuando estamos navegando. Cuando estamos navegando se recoge absolutamente todo, porque el barco se mueve y en ocasiones se mueve mucho, y entonces todo estaría volando de un lado para otro. Este es el formato puerto, que el día antes de entrar en puerto preparamos la cámara, limpiamos todo, nos lavamos, algunos hasta se peinan y ya llegamos a puerto. El mascarón que les comentaba en proa, la diosa Minerva, el nombre recuerdan, ¿verdad?, que iba a tener el Juan Sebastián Elcano, la diosa Minerva, la diosa romana de la sabiduría, de la guerra, que nos acompaña desde los orígenes del barco. Y otras zonas emblemáticas del barco, la cámara de guardiamarinas, que es el centro de gravedad del barco, donde los guardiamarinas no solo desayunan, comen y cenan, reciben y dan clases, preparan conferencias, exposiciones, bueno, pasan gran parte de su día navegando en la cámara de guardiamarinas cuando no están trabajando en cubierta. Y el fumador del comandante, ahora es un compartimento de paso que está decorado con llaves, que a lo largo de todos estos años pues muchas ciudades han tenido a bien concederle al barco en ese rol que les comentaba antes de embajador y navegante, ¿no? Hasta 52 llaves tiene el barco, tiene una de la ciudad de Boston, que con mucho orgullo exponemos en las paredes de este compartimento. Pero de todo, sin lugar a dudas, lo más importante es la dotación, si no nada tendría razón de ser. Una dotación actualmente de 250 personas, entre hombres y mujeres, 250, todos necesarios y todos importantes, a la vez que ninguno imprescindible. Bueno, se trata de que todos se sientan a gusto a bordo, que tengan autonomía en su trabajo, responsabilidad y disfruten de lo que hacen. 250 personas. El barco normalmente, en condiciones normales, somos en torno a los 180. El resto, hasta 250, es ese embarco de profesores para los guardiamarinas, equipo médico, un capellán, la unidad de música y, por supuesto, la razón de ser, los guardiamarinas. Entonces alcanzamos la cifra de esa mini ciudad o gran familia de 250 personas a bordo. Vamos a hablar ahora de los cruceros de instrucción. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí. Si hablamos de los cruceros de instrucción, es fundamental hablar primero no solo de la Armada, que por supuesto, sino del mantenimiento del barco. Un barco puede tener más o menos años, pero que esté en condiciones de navegar, y el Juan Sebastián Elcano lo está, se conserva muy marinero, muy seguro, porque hay un mantenimiento detrás, no hay otro secreto que invertir en él y hacerle mantenimiento. El Juan Sebastián Elcano, si no está de crucero de instrucción, entre cada crucero de instrucción está en obras, de mayor o menor entidad, dependiendo no solo del presupuesto, sino de una planificación que hay. Cada 2 años se saca del agua, como pueden ver en la imagen ahí, en dique, de forma que se le acometen obras de mayor entidad, porque se toca la integridad del casco y se va renovando la chapa de acero, que es lo que hace que el barco sea seguro. Eso es cada 2 años, pero en cualquier caso cada año tiene obras, y cada un periodo determinado de mayor amplitud de años, las obras son todavía de mayor entidad. De forma que en estos 90 años el barco tuvo 2 obras que duraron a lo largo de todo un año, cada una de ellas en los 50, cuando el barco tenía 30 años, y en los 70, cuando el barco cumplió los 50. Ahí estuvo todo un año en obras. Y a partir del año 2000, que fue un antes y un después, si el barco continuaba o no, hasta en 4 ocasiones, 2000, 2005, 2011 y 2017, recientemente hubo unas obras de mucha entidad, en las cuales por secciones al barco se le cambió toda la chapa, se renovó toda la estructura, para que el barco se conserve como lo está ahora, muy marinero y con mucha seguridad. Bueno, esto todo se hace en el arsenal de la Carraca, de la Armada Española de la Carraca, con apoyo de Navanti y de otras empresas de la zona, y conviene siempre recordarlo. Sin este apoyo detrás, y Elcano no es que sea presupuesto de defensa, que lo es presupuesto de Armada exclusivamente. Sin esa apuesta por él, Elcano no se mantendría como se mantiene ahora ya después de 91 años. Bueno, crucero de instrucción. En todo este tiempo solo ha habido 5 años en los cuales no ha habido crucero de instrucción. Los 3 que coinciden con la Guerra Civil Española
y los que le mencioné antes, en los 50 y en los 70, porque el barco estuvo todo un año fuera del agua y en obras. Por contra, ha habido años en los que el crucero de instrucción fue más corto de los 6 meses y hubo 2 en vez de 1. El caso es que con 91 años estamos en el crucero de instrucción número 91. Ese es el motivo. ¿Cómo es un crucero de instrucción? Bueno, un crucero de instrucción el estándar, no esas 10 vueltas al mundo que les he comentado, ni otros que fueron más cortos para que ninguna promoción se quedara sin hacer el cano. Un crucero de instrucción estándar, como lo puede ser el que estamos realizando ahora, es un crucero de instrucción de 6 meses de duración, de los cuales un 75% del tiempo es en la mar, 135 días, y un 25%, 45 días en puerto, más o menos. Y se navega en torno a las 20.000 millas náuticas. Tiene que haber siempre navegaciones no menos de 2 de larga duración, entendiendo por eso de más de 22, 24 días. Normalmente ya el propio tránsito del Atlántico ya te lo da. Y luego para diseñar a dónde se va y en qué fechas, bueno, pues ya hay los compromisos que tenga la Armada, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y se va diseñando cada crucero de instrucción, tratando de no repetir un puerto en un periodo de 3 años, 3-4 años, salvo que haya una efeméride importante que celebrar, y con esos parámetros más o menos es como se diseña, de forma que se sale en enero, después del Día de Reyes, y se regresa a Marín, a la Escuela Naval Militar, para celebrar allí, en la Escuela Naval Militar, nuestra escuela madre, el Día del Carmen, 16 de julio, la patrona de la Armada. Así se diseñó el crucero de instrucción número 90, que es el que disfrutamos o efectuamos el año pasado, que fue Vuelta a Sudamérica. Me olvidé de decirles que el Juan Sebastián Elcano es un buque, un velero que está diseñado para climas cálidos. Alguien se olvidó de esto y nos mandó en el otoño austral a dar la vuelta a Sudamérica. Pero bueno, fue un detalle sin importancia, pero les aseguro que nunca pasamos tanto frío en nuestra vida. De hecho, está registrada la temperatura más baja de la historia del barco, que no fue muy baja de termómetro, menos 2 grados, pero la sensación térmica era cercana a menos 15, pero todo es un día y otro y en la mar con granizo, con viento y con tal, íbamos muy bien pertrechados, no nos reconocíamos, ahí todo el mundo saludaba a todo el mundo pensando que detrás estaba el comandante, pues íbamos todos cubiertos y estuvimos en la posición más austral de la historia del barco, más al sur, 55 grados 30 minutos, porque de hecho entramos en Ushuaia, nunca el barco había entrado en Ushuaia, saben ustedes que es la ciudad o población más austral del mundo, Argentina, en la Patagonia. Bueno, pues ahí estamos. Entonces ahora ya que no digan que es un buque preparado para climas cálidos, está para todo clima. En ese crucero de instrucción, el que les digo, lo ven también aquí reflejado, Vuelta a Sudamérica, tuvimos la suerte de hacerlo durante 4 meses de los 6, casi 4 meses, con otros buques escuelas, sudamericanos, centroamericanos. Desde Río de Janeiro dimos la vuelta a Sudamérica, como les digo, al sur. Es la primera vez que no se pasó de Atlántico a Pacífico por Magallanes, sino por el sur, al norte de Hornos, es la primera vez. Y con ellos, con hasta 9 buques escuelas, navegamos de forma conjunta 4 meses. Fue una experiencia extraordinaria de convivir y de aprender de ellos, increíble y además para todos, para marinería, para guardiamarinas, oficiales y por supuesto para mí como comandante. Vela Latinoamérica 2018, una experiencia extraordinaria. Y este es el crucero que estamos realizando este año. Este año es fundamentalmente Caribe y Báltico, Caribe, Atlántico y Báltico. Saldremos este miércoles de Boston para volver a cruzar el Atlántico, recalar en Lisboa y ya hacer la parte del Báltico que nos espera. Bueno, con muchos hitos por cubrir también este año, entre otros que ya hemos celebrado estar en La Habana, en Cuba, que venimos de ahí, celebrar el 5º centenario de la fundación de la ciudad, o de Cartagena de Indias, de rendir un homenaje al almirante Blas de Lezo, y lo que nos queda hay mucho por hacer, como ir por primera vez a un puerto polaco, Szczecin, el barco nunca ha estado en Polonia en los 90 años, y ya la vuelta, antes de llegar a la Escuela Naval Militar de Marín, celebrar un homenaje, un sentido y merecido homenaje a Juan Sebastián Elcano, el navegante, en su tierra natal de Guetaria. Estaremos en Guetaria 24 horas y posteriormente en Guecho 3 días para dar un homenaje al marino y para también estar ahí con, en esa tierra del norte de España, el País Vasco que tanto nos quiere y en la que, gracias a Dios, la Armada empieza a ser presente otra vez. Bueno, y en todos los puertos, como pueden ver aquí, como hoy aquí, conferencias sobre el 5º centenario, esta es de San Juan de Puerto Rico, en la Casa de España, y los actos previos al crucero de instrucción. Vuelvo con el crucero de instrucción.
Embarcan los guardiamarinas y el primer día de los guardiamarinas a bordo, ya en configuración crucero de instrucción. Cádiz ya es un puerto del crucero de instrucción. Comenzamos con actos institucionales y el primero de ellos es ir al Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, en la Escuela de Suboficiales, a rendir un homenaje a nuestros antepasados marinos, sobre todo a aquellos que de forma anónima han dado su vida por la patria. Y eso es el homenaje que se rinde en el cenotafio del Panteón de Marinos Ilustres, en una especie de estanque pequeñito, con una lápida en blanco y con un sarcófago en blanco, para aquellos que murieron en la mar o en tierra y además no han pasado a la historia de una forma conocida, por eso esa lápida está en blanco. Ese es el primer homenaje que realizamos. Nos despiden en el Ayuntamiento de Cádiz. Les diré que en estos años, independientemente de quién gobierne en el puerto de Cádiz, el barco siempre es despedido y recibido con muchísimo cariño, y conviene destacarlo. Se procesiona la galeona de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Cádiz y lo fue también de la Armada hasta el año 1900. Pues se procesiona desde el convento Santo Domingo hasta el barco, y en ocasiones hasta 5, en toda esta vida del Cano, ha embarcado la galeona. El año pasado la embarcamos, como era un año importante, los 90 años del barco, embarcamos a la galeona, y entonces llevábamos en la capilla del Cano las dos advocaciones, la del Carmen, que es nuestra patrona, y la galeona, la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. Y nos despiden autoridades. Esta es la fotografía del año pasado, que el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada está dando los últimos consejos a los guardiamarinas. Y comenzamos el crucero de instrucción, y el oficial ayudante de rota, que es el navegante de toda la vida, reza la oración del piloto que pueden ver ahí en pantalla. Larga trinquete, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Esa es la oración que se reza desde hace más de 500 años y que seguimos haciendo en el Juan Sebastián Elcano cuando comenzamos un crucero de instrucción. Crucero de instrucción que comenzamos, y seguro que se lo podrán imaginar, con muchísima ilusión, pero también con mucha tristeza, porque sabemos que nos separamos no menos de 6 meses de nuestras familias, y eso es la parte más dura que de vez en cuando también conviene recordar. Nos vamos 6 meses y sabemos que nos vamos 6 meses separados de familias y de amigos, fuera de casa. Bueno, ¿y cómo es la formación a bordo de los guardiamarinas? Que, como les decía antes, es la razón de ser de este barco, que es buque escuela, el Juan Sebastián Elcano. Los guardiamarinas ahora mismo son 5 años de formación en la Escuela Naval Militar de Marín, y hacen, digamos, un doble plan de estudios, el de siempre, el militar, marinero y técnico, y desde hace ya 8 o 9 años una ingeniería mecánica, título de Bolonia, ingeniería mecánica. Bueno, compaginan esos 2 planes de estudio en uno solo para transitarlo en 5 años. En el segundo semestre del tercer año, 6 meses, embarcan en Elcano. En Elcano también dan alguna asignatura de ese título de grado, ingeniería mecánica, exactamente dan 2, no de forma simultánea. Y el resto son asignaturas pues más militares y marineras, ¿verdad? Dan navegación, y sobre todo navegación bueno, pues con el sextante, situándose con el sol y con las estrellas, como se ha hecho toda la vida y hay que seguir sabiendo hacerlo. Historia naval, maniobra, meteorología, que es fundamental, son las asignaturas que fundamentalmente se imparten a los guardiamarinas, para que esa formación no solo sea militar, marinera y técnica, sino también lo sea sociocultural, ético-humana y física, o como nos gusta decir de forma resumida, que sea una formación fundamentalmente en valores. Eso es lo que tratamos de hacer a bordo del Juan Sebastián del Cano. Y los guardiamarinas participan en todas las actividades de a bordo, en todas, y además sabiendo que los tiempos evolucionan y mucho, las plataformas lo hacen, los equipos y sistemas son cada vez más complicados, pero los hombres y mujeres poco han cambiado, ¿verdad? Y siempre exigen en el mando que tengan un líder que esté preparado, que mande desde el servicio, que lo haga siempre o procure hacerlo con el ejemplo, y que se implique con su equipo, desde el respeto a cada uno de ellos. Eso es lo que procuramos que aprendan los guardiamarinas a bordo del Juan Sebastián Elcano, además de las asignaturas tan importantes que les he comentado antes, pero que aprendan a trabajar en equipo y a mandar a los hombres y mujeres que conforman el Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo es la vida en la mar? Bueno, 250 personas que le he dicho, con vida las 24 horas del día, y además los 250 tenemos todos la misma manía, que todos queremos comer y cenar, y además hacerlo todos los días. Bueno, pues para eso tenemos un equipo de cocina magnífico,
y el barco está en continua actividad, no solo con las guardias, que es el personal que está alistado para llevar o conducir el barco y para reaccionar caso que suceda algo, sino también con los trabajos y mantenimientos diarios para que todo esté en condiciones. Es un trabajo o es un barco que con 90 años bueno, requiere cariño, está esperando que se lo dé y los trabajos son continuos, ¿no?, para mantenerlo en buen estado. La cubierta que se baldea todos los días, como es tradicional, con agua salada, se baldea todos los días en las guardias de noche, de forma que lo baldea la guardia más algún voluntario que se quiere unir a baldear, porque a lo mejor no ha hecho bien algo bien el día anterior, y de forma voluntaria. Los guardiamarinas, que es gente muy voluntariosa, pues siempre se unen ahí al chifle del contramaestre y baldean la cubierta, que es un ejercicio, vamos, mente sana, corpore sano, ¿verdad? Bueno, y muchas maniobras. Juan Sebastián Elcano es un barco de maniobras continuas, de día, de noche, con buena mar, con mala mar, con muy mala mar, continua. Y además muchas programadas y otras, y no pocas, sobrevenidas. Y con esta fotografía, bueno, pues aprovecho para hablarles de una cosa que es fundamental. En un barco de la Armada, ni siquiera en los más modernos, uno puede ir buscando comodidad, o uno puede ir buscando privacidad, o su espacio para él y solo para él. No lo hay. Y desde luego donde no lo hay es en el Juan Sebastián Elcano. Por contra, si lo que uno va buscando es convivencia, el Elcano se lo va a ofrecer desde el primer día hasta el último, convivencia. Lo que se trata es que esa convivencia se alimente el día a día con educación, con corrección, con simpatía, con alegría, eso ya sería estupendo, pero sobre todo con generosidad, sobre todo pensando qué hay de nosotros y no qué hay de mí o qué hay de lo mío. Entonces esa convivencia, que es forzada, se convierte en compañerismo, que eso ya es más voluntario, y así uno puede ir y volver de donde quiera, y eso es lo que procuramos que se busque en el Juan Sebastián Elcano, porque seguro que se encontrará en cualquier buque de la Armada. Aquí en esta fotografía lo ven todos trabajando una en equipo en días, bueno, pues uno de día, otro de noche, en situaciones ya comprometidas. Y luego en el Juan Sebastián Elcano se trabaja en alturas, con lo cual el riesgo está ahí, es permanente. El riesgo estaba en el Ara San Juan, ¿verdad?, porque es un submarino, y un submarino el riesgo es permanente, y el riesgo está en Juan Sebastián Elcano, que se trabaja a 20, 30 o 40 metros de altura, y todos los días hay que subir a los palos, salvo que la situación sea muy mala, y a veces incluso cuando es muy mala hay que subir para reparar algo. Lo que se trata es que ese riesgo que lo hay se trabaje de acuerdo a los procedimientos, con experiencia, con criterio, sin confianza, para que el riesgo no se convierta en peligro y el peligro no derive en accidente. Pero el riesgo siempre lo hay y hay que asumirlo. Porque hay días malos de régimen de temporal, y estas fotografías son de la historia del Juan Sebastián Elcano, y algunas, créanme, que reciente. Sí es verdad que en esta evolución lo que ha cambiado, que no es la mala mar ni los temporales, que los hay, y quizás cada vez más virulentos, lo que sí ha cambiado son las aplicaciones informáticas o la predicción meteorológica, de forma que uno pueda predecir con mayor antelación que viene la mala mar, que viene el temporal. Eso nos permite alistar el barco en condiciones, pero muchas veces no nos permite evitar el temporal. Si se puede evitar, no hay mejor temporal que el que se evita. Al Juan Sebastián Elcano no le patrocina Red Bull. Juan Sebastián Elcano tiene 91 años y tenemos que volver, todos los que hemos salido el próximo mes de julio, y además hacer las cosas bien y cuidar el barco y cuidar sobre todo a su contenido, a su personal. Pero la mala mar viene, el barco tiene poca velocidad, lo que sí nos permite es alistar el barco. Eso ya da garantía, ¿verdad?, que no te venga el temporal de una forma sobrevenida. Pero hay que estar siempre en prevengan y hay que estar siempre concienciado de dónde estamos, porque la mar ofrece días muy atractivos, pero la mar por definición es adversa y en ocasiones es hostil. Y si decimos que la mar une, que no separa, que es verdad, bueno, la mar se encarga de enseñarnos muchos días lo muy vulnerables que somos, sobre todo cuando estamos en tránsitos cruzando el océano. Pero bueno, no se queden con eso, que también hay muchos momentos de ocio. No se queden con los que los guardiamarinas baldean y que tenemos temporales, hay muchos momentos de ocio, de actividad, de deporte, y sobre todo todos los días, o todos los días que la meteorología lo permite, tenemos un concierto a bordo. A las 20, en la transición del día a la noche, hay un concierto, unos 20 minutos, de nuestra unidad de música,
que bueno, pues tocan canciones tradicionales españolas o marchas militares o canciones tradicionales del país que vamos a visitar. Bueno, tienen ahí un repertorio o bandas sonoras para marcar esa transición del día a la noche. Es un momento que compartimos todos y disfrutamos todos juntos después de la jornada diaria. Y cuando se cruza el Ecuador se mantienen las tradiciones, en cualquier barco se hace, cuanto más en el Cano, ¿verdad? Entonces recibimos la visita del rey Neptuno. Y viene el rey Neptuno, ¿eh? El rey Neptuno es el cabo primero más antiguo, aquí era victoriano, que le pide el mando al comandante, el comandante siempre cae en la trampa y le cede el mando. Es fácil que Neptuno tome el mando, pero es muy difícil que lo devuelva. Y toda esa jornada, el cabo primero victoriano o rey Neptuno, el año pasado, tiene el mando del barco. Entonces los neófitos, que son aquellos que nunca han cruzado el Ecuador, tienen que pagar su tributo, su peaje. Bueno, tienen que beber algún brebaje y les tienen que pegar ahí algún corte de pelo. Ahí está el verdugo preparado para hacerlo, el cabo Miguel. Y bueno, es un día importante en la vida de los marinos, aquellos que nunca han cruzado el Ecuador, porque después de ese día ya todos son expertos marinos, ya saben navegar allá donde les manden. Pero es una tradición bonita que desde luego en el Cano se mantiene. Y se hacen otras actividades. El año pasado hicimos una maratón de 24 horas, buscando ahí financiar una causa altruista, que participó prácticamente toda la dotación, 24 horas con relevos, ¿eh? Y cuando acaba el crucero de instrucción se hace la entrega de premios, que sin lugar a dudas es un día muy bonito, ¿no? Se entregan los premios pues, al guardia marina con el mejor expediente académico, aquel que hizo la mejor virada, el que ha sido el mejor embajador en los puertos que hemos visitado, pero sobre todo los premios más importantes que se entregan son el premio al mejor compañero. Los guardiamarinas votan al mejor compañero, la dotación vota al mejor guardia marina, con el que mejor relación han tenido. Y entre cada brigada de la dotación votan también al mejor compañero. Es un día grande porque es el premio, sin lugar a dudas, más meritorio, ¿no? Que es el que entregamos cuando finaliza el crucero de instrucción. Y rendimos muchos homenajes en la mar. Homenajes en la mar, yo creo que en la sociedad en general, desde luego procuramos hacerlo en la Armada, el respetar a nuestros mayores, a nuestros veteranos, el darles el cariño que se merecen es nuestra obligación, ¿no? Qué menos que darles eso, nuestro tiempo, nuestro cariño y nuestro respeto, a nuestros mayores, a los veteranos. Ahí estamos en deuda, otros los hacen bastante mejor que nosotros. Pero reconocer a nuestros antepasados marinos es una obligación que tenemos que inculcar a los más jóvenes. Y si además han perdido o han dado su vida en defensa de su patria, entonces hay que rendirles homenaje. Y eso es lo que procuramos hacer a bordo de todos los buques de la Armada y en particular en el Juan Sebastián Elcano, que siempre está presente la coletilla de escuela, y aquello que no hagan los guardiamarinas a bordo del Cano difícilmente luego lo van a trasladar a otros barcos o otras unidades. Estos son fotos del año pasado. Rendimos un homenaje, lo acabamos de hacer también recientemente ahora, a los héroes de la escuadra almirante Cervera, de la escuadra de Santiago de Cuba, pero también rendimos homenaje a otros muchos más anónimos, ¿no? Como a los 44 héroes del submarino Gran San Juan, y en fechas próximas también perdió la vida el capitán de fragata Montojo, compañero y amigo de promoción que también cayó a la mar desde el Hespérides, también en aguas de Ushuaia. Bueno, pues en aquella ocasión rendimos homenaje a los dos, con lo cual con esto quiero decir que dar la vida por lo que uno cree no tiene por qué ser en una batalla de renombre, puede ser trabajando en el día a día cada uno en su oficina o en aquel quehacer que tiene asignado, ¿no? Y vamos ya a la última parte, la embajada a flote. Juan Sebastián Elcano tiene dos misiones, ¿verdad? Formar a los guardiamarinas o contribuir a su formación integral de los guardiamarinas y tratar de representar a España en el exterior, actuar como una embajada a flote. Esta es una foto del puerto de Cádiz, nuestro puerto madre, con el barco iluminado con la bandera de España en la noche de Cádiz. Cuando llegamos a los puertos, en muchos de ellos nos reciben con las salvas de ordenanza, con las 21 salvas de ordenanza, como era tradicional, ¿verdad?, hace muchos años. Un barco anunciaba que regresaba a su casa y anunciaba su llegada con 21 salvas que la plaza le devolvía, se sigue haciendo ahora, es tradicional. Venimos de hacerlo en La Habana y también en otros muchos puertos, y es una costumbre que se mantiene. Primero el barco anuncia la llegada y luego la plaza se lo corresponde. Recibimos con el saludo a la voz, que es muy llamativo a bordo del Cano, a autoridades, en este caso la fotografía es Su Majestad el Rey, pero lo hicimos ayer con el embajador de España en los Estados Unidos, con las jarcias cubiertas de personal, el Viva España, las salvas del cañón
y el himno nacional, el saludo a la voz de las autoridades que nos reciben en cada escala. Y luego muchas actividades desde el punto de vista institucional y protocolaria, ¿no? Comidas de protocolo, hacemos ofrendas en tierra, como les comenté la de Blas de Lezo, también hicimos recientemente en Pensacola una a Bernardo de Gálvez, haremos la que les comenté a Juan Sebastián Elcano en Guetaria. Las autoridades que vienen a bordo firman en el libro de honor, en representando al barco voy a ver a las autoridades locales o regionales de los puertos que visitamos, pero sobre todo hay encuentros con la prensa, eso es fundamental. Tenemos la obligación de darnos a conocer, de explicar lo que hacemos, cómo es nuestra vida y nuestro trabajo a bordo. No pretendemos que, que alguien nos apoye si no nos conozca. Otra cosa es que luego, conociéndonos, no interesa apoyarnos, lo cual es absolutamente respetable. Pero nosotros tenemos la obligación de darnos a conocer, de explicar lo que hacemos. No solo el comandante de un barco, sino también toda su dotación y fundamentalmente los guardiamarinas, porque eso es parte de su formación. Y muchas más actividades que se realizan a bordo, la recepción a bordo, para esa comunidad del país que nos visita, pero sobre todo para la comunidad de españoles residentes en los puertos que visitamos, apoyos a Marca España. Ahora, después de esta conferencia, tendremos un acto muy bonito a bordo del izado del gallardete del Explorer Club, para que esa asociación, organización norteamericana, contribuya a la difusión del 5º centenario. Bueno, pues ahora se izará su gallardete a bordo del Juan Sebastián Elcano, ahora por la mañana. Y sobre todo tenemos juras de bandera. Lo hablábamos antes, las juras de bandera, sin lugar a dudas es el acto más entrañable, más castrense, el más bonito, el que más orgullo nos genera poder celebrar es una jura de bandera, o ofrecer la jura de bandera, la jura o promesa de bandera, a aquellos españoles que quieran comprometerse con su país, que no es nada más que decir a tu país a través de tu bandera, te quiero, te respeto y si llega el caso, te defiendo. ¿Y cómo se hace? Pues tratando de dar lo mejor posible cada uno en su día a día, de una forma natural y de una forma espontánea, no hay ningún otro secreto, pero con orgullo y sin nada que ocultar o nada que esconder. Esa es la jura de bandera que Juan Sebastián Elcano ofrece en todos los puertos que visitamos. Y para los guardiamarinas se programan muchísimas actividades profesionales, culturales, como aquí, que vienen a Harvard, irán al MIT, irán al Constitution también y al Museo Naval, y luego también muchas culturales para conocer las ciudades que visitamos, pero por supuesto también tienen tiempo libre, ¿no? Es fundamental que lo tengan y que conozcan y que turisteen, porque parte de la cultura que ofrece Elcano es poder conocer mundo y otras ciudades. Y cuando estamos en puerto, el Juan Sebastián Elcano está siempre, o siempre que podemos, dependiendo de la actividad que haya a bordo, que no es poca, en jornada de puertas abiertas, para que todo aquel que nos quiera venir a visitar pueda hacerlo y para que todos ese día seamos anfitriones y enseñemos cómo es nuestro barco, nuestra casa y cómo es lo que hacemos. Esto es fundamental. Hay gente que hace colas y colas, tenemos puertos en los que cada día hay 1.000, 2.000, incluso 3.000 visitas y nuestra filosofía es que nunca nadie se quede sin conocer el Juan Sebastián Elcano si está haciendo cola. A veces nos genera complicaciones con la policía local, como ahora en La Habana, que no querían y prolongamos las visitas por la tarde-noche para que nadie se quedara sin visitar el barco. Y esto es un poco en la parte de apoyo a acción de Estado exterior lo que hacemos, que no es otra cosa, resumiendo lo que enseña nuestra bandera. Aquí nos pueden ver navegando en el canal de Beagle el año pasado con el resto de los buques escuelas, en esa concentración que les comentaba antes de Vela Latinoamérica, o fondeados en Valparaíso con los palos del barco iluminados con la bandera nacional, tratando de enseñar España donde vamos y en los países que visitamos. Y todo lo que hacemos, no solo en esta misión de apoyo al exterior, de la acción del Estado en el exterior, o la de formación de los guardiamarinas, todo lo que hacemos, todos, creyentes o no creyentes, todos nos acordamos y le pedimos más de una vez apoyo a la Virgen del Carmen. Seguro, insisto, no hay que ser creyente, porque como reza la placa que hay en la Escuela Naval Militar, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Lo que sí es verdad que pedimos mucho y luego nos acordamos poco de devolver aquello que nos habíamos comprometido, pero bueno, la Virgen del Carmen siempre está para apoyarnos. Esta es la imagen de la Virgen del Carmen de la cuesta en la Escuela Naval Militar, la Virgen de la talla de piedra, y esta es la de madera, la que tenemos en la capilla de la Escuela Naval Militar. Perdón, a bordo del Juan Sebastián Elcano, en la capilla del Cano, la que nos acompaña. Bueno, y finaliza el crucero de instrucción.
Y si les decía que cuando lo comenzamos en enero era una mezcla entre ilusión y tristeza, cuando volvemos ya no hay tristeza. Porque sabemos que volvemos al regreso a casa, al reencuentro, y volvemos además con una mochila llena de vivencias, que no todas son muy buenas o buenas. Hay vivencias regulares y algunas incluso malas, ¿verdad? Y seguro que alguno a lo largo de todos esos meses ha recibido alguna noticia mala, familiar o de amigos o profesional. No todas las vivencias tienen que ser buenas, pero son vivencias al fin y al cabo que van a nuestra mochila. Y si somos capaces de cerrar esa mochila con un lazo que te da la satisfacción del deber cumplido, pues esa mochila nos va a acompañar. Seguro que después de 6 meses navegando en el Cano volvemos mejores marinos, seguro, y algunos creemos que incluso hasta mejores personas, pero bueno, eso ya lo da la vida. Lo que sí es verdad para los guardiamarinas, que es la primera vez que salen, y para muchos marineros, y para otros que no es la primera vez que salimos, el volver es una experiencia única. Y sin lugar a dudas, por bien que uno lo pase en su despliegue, en su crucero de instrucción, la mejor vivencia es la llegada del crucero de instrucción. Y eso es un poco lo que les quería contar. Leí una vez que a un excomandante del Cano que navegar en el Cano es necesario para valorar lo que es vivir. Bueno, yo no sé si es un poco exagerado o no. Lo que sí sé es que navegar en el Cano es una experiencia de vida, es una experiencia intensa, es una experiencia de vida que da mucha oportunidad para lo que he tratado de explicar hoy, ¿no? De vivir y convivir, de vivir y trabajar en equipo, de trabajar con personas, mucho tiempo para uno mismo, para reflexionar, para pensar y para valorar lo mucho que tenemos en casa y lo mucho que tenemos en España. Muchas gracias por vuestra atención y nada, espero, lo que tengo que agradecer es sobre todo la paciencia, que no he visto a nadie medio dormido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, comandante. Espero que esta charla suponga un recuerdo importante de esta travesía. Seguro. No sé si habrá tiempo para 2 o 3 preguntas. Sí, sí. ¿Que alguien quiere realizar alguna pregunta? Sí, claro que sí. Necesitamos el micrófono, ¿verdad? Vamos a sí, por favor. Aquí atrás. Un segundito. Perdón. Nada, esto no funciona. Nada, bueno, una pregunta muy rápida. ¿Cuánto tardáis de Boston a Lisboa? Si te lo pones, es que es para la Hola. grabación, no es amplificado. Bueno, ¿cuánto tardáis de Boston a Lisboa? 24 días. Los tránsitos del Cano, de puerto a puerto, son tránsitos que se programan excesivamente largos, ¿no? No se necesitan 24 días para este tránsito. Lo que pasa es que se programan con un número de días que permitan navegar el máximo tiempo posible a vela. Es decir, ir a buscar el viento o esperar si uno ve o sabe que va a venir el viento para que los tránsitos sean lo más veleros posible. Por eso programamos, por ejemplo, casi 2 semanas desde La Habana hasta Boston, cuando sabemos que no es necesario, pero para poder hacerlo a una velocidad media de 5 nudos, que se puede navegar a mucho más, para tratar que sea siempre que podemos a vela. Ese es el motivo. Gracias. Bueno, primero le quiero agradecer que me haya ayudado a completar el viaje, porque yo estuve en Guetaria y también en Cebú, en las Filipinas, pues ya llegué con el Cano a través de su explicación de vuelta a España. Pero también le quería preguntar, ¿usted cree que el barco, el buque escuela, tiene las mismas virtudes marineras que tenía la Victoria, por ejemplo, para aguantar los temporales, para navegar con la misma velocidad? Bueno, lo que sí le puedo decir que es difícil imaginar cómo pudieron navegar esos barcos, ¿eh? Barcos de 25 metros de eslora, el Cano tiene más de 100, o 300 toneladas de desplazamiento, el Cano tiene 3.700, ¿no? Y marinados por 30, 40 personas, nosotros somos 250, es complicado, ¿no? El poder imaginarse. Desde luego aquello fue una hazaña, una gesta universal, y me olvidé de decir, y aprovecho su pregunta para decirlo, que una navegación como o una expedición como la de Magallanes y el Cano no se repitió hasta 50 años después. 50 años después, medio siglo después. O sea, conscientes de que había sido aquello algo extraordinario, sobrehumano, hasta 50 años después no se repitió. Bueno, he navegado, soy capaz de imaginarme cómo era la navegación en aquellos barcos,
por la ausencia de víveres o de líquidos para de beber, la vida a bordo. Hay libros que detallan perfectamente cómo es la vida a bordo, ¿no? Sin servicios, todo en cubierta, durmiendo todos juntos, los olores, en fin, es una vida, en fin, de un sacrificio tal que yo desde luego ni me imagino. En el Cano, cuando me refiero que procuramos que la vida sea lo más parecida a el comienzo de la vida del Cano, que claro, nada tiene que ver con tal. En el Cano en los primeros años se dormía en cois y como dije antes, pues había ganado, era todo más tal, todo eso ha ido cambiando, ¿no? La vida no es cómoda en el Cano, pero desde luego es de lujo comparada con la expedición de Magallanes y el Cano, no cabe la menor duda, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en el barco? Ahora mismo de los 250, 35 son mujeres. Es en torno a un 14%. Que se puede trasladar, es un tanto por ciento aproximado lo que hay ahora mismo en la Armada Española, en las unidades de la Armada Española, en torno al 15%, entre el 10 y el 15% de mujeres, oficiales, suboficiales y marinería. Y de los guardiamarinas, de los 70 guardiamarinas, 8 son mujeres, que es en torno al 10%, 11%. Son los números que ahora mismo hay a bordo del Cano y que se pueden trasladar a la Armada. ¿Hay restricción de edad? ¿De edad? Sí. Sí. Lo que hay ahora mismo en las Fuerzas Armadas, hay reconocimientos médicos y pruebas físicas periódicas. Eso es lo que te marca la aptitud para determinados destinos, si uno es apto en el reconocimiento médico y apto en esas pruebas físicas. Y luego determinados destinos que no son muchos, tienes un tope de edad. Pero bueno, normalmente uno no deja de navegar en el Cano por haber llegado a ese tope de edad, antes ya cambia de destino, ¿no? No hay una media de edad excesivamente mayor a bordo del Cano, es un barco exigente físicamente y la media de edad no es muy alta. Yo tenía dos preguntas, una sobre la primera circunnavegación. ¿Se sabe de alguna mercancía emblemática que haya vuelto en aquella primera nave? Pues no sé. Sí. Sabemos cuando el maíz llegó a Europa a través de España, procedente de Hispanoamérica. No sé si en aquella primera nave Juan Sebastián del Cano ya trajo algo de esos mundos lejanos para Europa en aquella época. Y la segunda es relativa al actual Juan Sebastián del Cano. Si hay algo que lo haga diferente de otros buques escuela actuales. Bueno, la primera, sí. Lo decía antes, la isla de las Molucas era también conocida como la isla de las especias, ¿no? Las especias era el oro de entonces, del siglo XVI, fundamentalmente clavo, pero también otras, ¿no? como la canela, el jengibre, todas esas especias para conservar los alimentos, para revalorizar los alimentos, insisto, sobre todo el clavo era el oro de la época. Dicen que solo con las especias que trajo a bordo el Cano en su pequeña nao, que era la Victoria, solo eso, no solo financió la expedición de esos 3 años, sino que hizo millonaria a mucha gente. Solo con las especias, sí. Fue un antes y un después de la primera circunnavegación, esa primera globalización de la historia y el dar a conocer las especias que trajo Juan Sebastián Elcano, que por cierto era lo que se iba a buscar, o sea que Carlos I cuando firmó con Magallanes esas capitulaciones de Valladolid, ese acuerdo era para que trajera especias que estaban explotando Portugal, que empezaban a ser conocidas en Europa y que veían que era un material bueno, pues que generaba riqueza, ¿no? Y respecto al buque escuela, bueno, hemos convivido con otros 9, los hemos conocido bien, los 9 son muy parecidos, la vida y el trabajo a bordo es muy parecida, la formación de los oficiales alumnos es muy similar. Bueno, hemos aprendido mucho con ellos y nos sentimos muy orgullosos del Cano, pero son parecidos, sí, la vida es muy parecida. En la mar, la vida en general es muy parecida, ¿no? Y se habla un lenguaje muy similar. En la mar, en los uniformes, ¿no? en la Armada, tanto en Europa como en Sudamérica. Quizás, pero eso es una opinión personal, un poquito más en Sudamérica. Yo creo que tenemos más en común con Sudamérica y con Centroamérica que con Europa. Nos une más, pero es una opinión muy particular. Pero el lenguaje es muy parecido. Buenos días, comandante. En primer lugar, agradecerle muchísimo este momento que nos ha dedicado en esta conferencia tan interesante, que
En mi caso particular, imagino que es el sentir de la mayoría de los que estamos aquí, nos hace estar aún más orgullosos de nuestra Armada y de nuestro país, de España. Quería preguntarle solamente si en los años que lleva usted como comandante del buque escuela, ¿cuál ha sido su momento más complicado al mando del navío, en temas de tormentas o de tempestades en el mar? ¿Cuál sería el momento más complicado? Donde más complicado ha sido tomar decisiones para salvaguardar el navío o su tripulación. Bueno, ha habido alguno, ¿no? El año pasado, ¿no? En esa vuelta a Sudamérica, ¿no? Sobre todo en los canales patagónicos con muy mal tiempo, bueno, siempre ha habido alguno, pero como el día a día es tan intenso, la actividad de cada día te hace olvidar un poco el anterior, ¿no? Y uno, como está muy ocupado, pues eso acompaña a que no estés preocupado, ¿no? Si estás ocupado. Pero bueno, no, te llevas o procuras llevarte siempre buenos recuerdos. Los ha habido malos, pero no fundamentalmente han sido por mala mar, ¿eh? Han sido también pues, por temas de personal. El año pasado, para que bueno, se hagan una idea de qué supone 6 meses, resumiéndolo muy mucho, y así lo escribía en un informe, el año pasado perdimos 3 padres, perdimos 3 o 4 abuelos, perdimos tíos y perdimos gente muy cercana. Esos son los peores momentos, ¿no? Cuando fallece el padre de un oficial, que además tenemos que mandar desde Argentina, o el padre del jefe de la unidad de música, o el padre de un marinero, lo que digo, los 3 del año pasado, esos son los momentos peores, ¿no? Porque ahí se vive un poco con la impotencia de estar separado, que luego a lo mejor estás en casa y nada puedes hacer, pero la distancia te genera impotencia en no poder hacer nada, y convivir con esa persona que lo está pasando mal, pues son momentos duros, ¿no? Sobre todo como comandante, que te toca muchas veces dar esa novedad y dar esa noticia, ¿no? Yo creo que esos han sido los peores, bueno, y más allá que los días de mala mar o de averías que hemos tenido o momentos complicados, ¿no? Pero bueno, sin lugar a duda mucho mejores los buenos que los malos en la balanza. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por estar aquí, comandante. Es un Muchas gracias. placer escucharlo. Un par de preguntas. ¿Cuál, según su experiencia, ha sido el paso o la zona marina más difícil de navegar? Y la contraria, cuando hay calma chicha, ¿qué hacen? ¿Ponen el motor? ¿Esperan a que venga el viento? Sí, muchas gracias. Empiezo por el final. Cuando el cano tiene que llegar en la fecha establecida, sí o sí. O sea, cuando decía que los tránsitos se programan con velocidades bajas para que permitan esperar o buscar el viento para navegar a vela, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, la fecha de llegada a un puerto hay que cumplirla, porque en el momento que el barco llega empieza la actividad protocolaria e institucional y los compromisos. Tenemos que cumplirla. De hecho, procuramos llegar al puerto que vamos a visitar con 24 horas de antelación para fondear y preparar el barco, que es lo que en Sudamérica se conoce como puerto pintado, y porque empiezan a pintar el barco. Entonces me salto un momento de su pregunta. El año pasado, que íbamos con el resto de los barcos, íbamos al primer puerto, a Buenos Aires, y me dice, no, 24 horas antes estamos en puerto pintado. Ya, vale. Y vamos a Montevideo, puerto pintado. Y dije, todos los países tienen un puerto pintado. Y era que ellos le llaman así a fondear 24 horas antes de entrar y pintar y limpiar su barco. Bueno, lo hacemos siempre. 24 horas, se toca lo que se conoce como régimen de intensivo, y toda la dotación está encubierta trabajando, cada uno en su área de responsabilidad, para preparar el barco para la carga protocolaria e institucional que vamos a tener. Eso contesta su pregunta de cuando hay calma chicha, ponemos el motor, claro, no podemos esperar, salvo que estemos en momentos tal. Por ejemplo, y aprovecho para presumir un poco, el tránsito de Santa Cruz de Tenerife a las Islas Vírgenes, a San Juan de Puerto Rico, ese cruce del Atlántico que acabamos de hacer de 28 días, lo hicimos navegando exclusivamente a vela, no arrancamos el motor. Fue la 7ª vez que en 91 años de vida del barco lo ha hecho. 6 hacia poniente y 1 hacia levante. Bueno, nosotros lo hemos hecho por 6ª vez hacia poniente. Ahí hubo momentos de calma chicha que aguantábamos, porque sabíamos que iba a venir el viento, íbamos bien de tiempo y nos daba tiempo. Y entonces, bueno, arriesgamos un poquito, pero lo conseguimos navegando a vela y llegar a la hora. Pero si no, no queda otra que arrancar el motor. Claro, tenemos un motor, no da gran velocidad, pero es un motor robusto y fiable que utilizamos muchísimo. El cano a veces va a vela, a veces va mixta, es decir, una mezcla de vela y motor, y otras veces va solo a motor. O sea que... Y luego me preguntaba por mala mar, ¿no? O malos momentos, ¿no? Zonas difíciles de navegar, ¿no?
Bueno, en la experiencia que llevo yo, que acabo ahora mi segundo año, vuelvo a la zona de la Patagonia, ¿no? De las 15 vueltas a Sudamérica que ha hecho Elcano, solo una, que fue la última, no se hizo por Magallanes, de Atlántico a Pacífico, que Magallanes es complicado, ¿eh? Lo hicimos por el sur. Y bueno, pues fue un poquito más complicado por la mala mar. Era el otoño austral, había muchas borrascas, muy mala mar y bueno, pues había que estar ahí, hubo días de dientes apretados porque la mar era fuerte. De hecho, estuvimos a punto de doblar Hornos, que al final no pudimos porque realmente el temporal era brutal y a 20 millas al norte de Hornos pues decidimos dar la vuelta. Esa fue la zona más complicada, pero que el barco demostró que se mantiene muy marinero y muy seguro, o sea que el barco nunca estuvo en una situación comprometida o de riesgo. Lo que era comprometido o de riesgo era si tienes un hombre al agua, porque era una situación que era prácticamente imposible recuperarlo. Por eso esos momentos, siempre que uno puede, hay que evitarlos. Comandante, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Ha sido muy entretenido y muy didáctico. Muchas gracias. Yo tengo una duda respecto a la primera parte de su conferencia. Magallanes encontró el estrecho para pasar al Mar del Sur, en el que ya había navegado Vasco Núñez de Balboa. Pero no sé cómo llegó Vasco Núñez de Balboa al Mar del Sur, al Pacífico. Claro. ¿Por dónde llegó? Por Panamá, por Centroamérica. O sea, Vasco Núñez de Balboa lo que realmente hizo fue avistó ese otro mar, ese Mar del Sur, en el istmo de Panamá. Y hizo navegaciones, pero siempre costeras en esa zona. Empezó a navegar de forma costera en esa zona. Lo que no sabía es que ese mar se prolongaba tanto como del Centroamérica hasta Sudamérica. Eso es lo que no sabía. Él llamó Mar del Sur algo que descubrió que no sabía qué dimensiones tenía. Fue Magallanes aquel que, bien al sur, descubrió ese paso. Fue el que intuyó que era el mismo mar que había descubierto Vasco Núñez de Balboa, si bien le cambió el nombre a Océano Pacífico. Gracias. Bueno, yo creo que ya no podemos acoger más preguntas. Queremos reiterar de nuevo nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Al comandante del Juan Sebastián Elcano. Ha sido un acto para nosotros muy especial, así que creo que se merece otro cálido aplauso. Gracias. Para aquellos que son nuevos en nuestras actividades, solemos ofrecer un picoteo que está ahí preparado. Y si algunos de ustedes quieren pasar a formar parte de nuestra lista de correo electrónico para recibir información sobre las actividades, tenemos una hoja de inscripción ahí que la cubre, nos lo mandan y así reciben información habitualmente sobre nuestras conferencias, mesas redondas, etc. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias.